Alégrese el cielo, goce la tierra, alégrese el cielo. Amén. Señor, te damos muchas gracias porque nos has reunido aquí como amigos, tal vez como desconocidos, pero a conocer tu palabra, a escuchar pues, lo que tiene para decirnos. Te pedimos, Señor, que el espíritu que inspiró a quienes la escribieron también nos las revele y podamos sacar provecho para conocerte a ti más, para seguir en nuestra vida cotidiana. Te pedimos por las intenciones de cada uno de nosotros, ¿me recuerdas a la profesora que Patricia Moreno. por la profesora Patricia Moreno, para que pues, pueda salir victoriosa de esta situación complicada que está pasando. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ¿cómo vamos a manejar el estudio bíblico? Ya hicimos una sesión introductoria, pero pues para los que no lo hicieron, hola Mari, sigue. Ah, muy bien. Por favor, los puestos para allá. Uy, Por esto favor. estuvo bien, me gustó. Claro, perdón, es que es para no. No se va. ¿Tiene que irse a las 2? Pues yo quedo con Soriano. Creo que no con las dos y media. Bueno, entonces sigamos muy rápidamente, si no perdamos ni un solo segundo. Bueno, ya tuvimos una sesión introductoria de presentación de cómo va a funcionar el curso, pero rápidamente para los que no estuvieron. Este semestre vamos a ver todo lo que tiene que ver con la vida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a mirar los 4 evangelios, no todos, no en orden, sino que vamos a irnos en el orden que propone el rezo del Santo Rosario, que pues, mucha gente pregunta que en dónde aparece el rosario en la Biblia, cuando la pregunta es en dónde aparece la Biblia en el rosario, porque durante la Edad Media la predicación, la oración del rosario era precisamente para estudiar los misterios de la vida de nuestro Señor, por eso tenemos pues, el rosario como está. Y comenzamos en esta sesión hablando del misterio de la encarnación del Verbo. Entonces, comiencen, por favor. Vamos, cada uno va a leer un versículo y vamos pasando así. La encarnación del Verbo. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios. Todo se hizo por ella, y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. En ella estaba la vida, y la vida era luz de los hombres. En la luz brillan las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que vive en este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por ella, y el mundo no la conoció. Vino a su casa, y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre. La cual no nació de sangre ni de deseo de hombre, sino que nació de Dios. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Pues de su plenitud hemos recibido todos, y gracia por gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. A Dios nadie la ha visto jamás, el Hijo único que está en el seno del Padre. Él lo ha contado.
No, esa es... Bueno, ¿cómo vamos a manejar también cada sesión respecto a las lecturas? Vamos a hacer niveles de lectura. Empezamos con un nivel literal, pues, limitándonos a lo que dice la palabra. Luego inferimos lo de la lectura y finalmente un nivel intertextual, que es pues, los textos a los que remite el texto que estamos leyendo. Entonces, el nivel literario comienza con hacer preguntas muy facilitas, pero pues como acabamos de leer, bueno, primero vamos a mirar un poco el contexto histórico de lo que acabamos de leer. Acabamos de leer el Evangelio de Juan, que es el último evangelio que se escribe, el último libro del Nuevo Testamento que se escribe cerca del año 96 del primer siglo, obviamente, después de Cristo. Y lo escribe el apóstol San Juan, el más joven de los apóstoles. Lo escribió en Antioquía. Él fue obispo, fundador de la sede de Antioquía, y la tradición siempre lo ha identificado y sabemos con completa seguridad de que es el mismo autor del Apocalipsis y de las tres cartas que tienen el nombre de Juan en el Nuevo Testamento. Y tiene la particularidad de narrar la historia de Jesús de una manera distinta a los otros tres evangelios. Los otros tres se llaman sinópticos porque podemos hacer como tres columnas siguiendo muy detenidamente los tres relatos. Pero este tiene un sentido muchísimo más profundo y obedece pues, a unas necesidades muy específicas que ya se estaban viviendo en la iglesia a finales del siglo I. Estas eran la existencia de sectas llamadas gnósticas, ¿sí? Específicamente había una persona llamada Cerinto por la parte de Asia Menor que enseñaba doctrinas como que había una diferencia entre Jesús y que Cristo descendió entre una persona cualquiera que era Jesús en el momento del bautismo, y cuando Jesús fue crucificado pues el Cristo se fue, y entonces crearon una serie de cosas muy extrañas. Y es importante que tengamos en cuenta esto porque el Evangelio tiene un objetivo apologético en muchas de las cosas que nos dice y en muchas de las cosas que acabamos de leer. Lo primero que vamos a tener en cuenta es que, bueno, para leer cualquier parte de la Biblia tenemos que tener muy en cuenta qué género literario estamos leyendo, porque de ahí parten muchísimos errores, en el sentido en que uno no puede leer como historia cosas que no son historia dentro de la Biblia. Un ejemplo muy rápido, la historia de Jonás. Uno podría perfectamente preguntarse si la ballena de verdad se comió a Jonás. Y el texto mismo, leído con los ojos de la primera audiencia a la que fue escrito, pues uno se puede dar cuenta de este tipo de cosas. Por ejemplo, en el mismo libro de Jonás se habla que Nínive, la ciudad de Nínive a la que fue a predicar Jonás, era una ciudad tan grande que necesitaban 3 días para recorrerla. Las personas de esa época sabían pues, que la ciudad de Nínive sí existía, pero pues, por ejemplo, Bogotá, que es una ciudad grande para nuestros estándares, pues desde San Mateo hasta el terminal del norte no nos tomamos 3 días para recorrerla a pie. Esto específicamente es un recurso literario que tiene un sentido dentro de la numerología hebrea. Por ejemplo, el número 3 es la mitad del número 6, que es 7 menos 1, es decir, o sea, es una imperfección reducida a la mitad. O sea, lo que nos quiere decir es que la ciudad de Nínive era de lo peor. Ocurría todo tipo de crímenes y maldades. Y si nosotros nos ponemos a pensar que a Jonás se lo comió el pez, pues estamos perdiendo de vista este tipo de cosas. Por eso es muy importante que lo tengamos en cuenta el género literario que estamos leyendo, porque perfectamente podríamos cometer cualquier tipo de barbaries leyendo muy literalmente la Biblia. Los evangelios constituyen un género literario en sí mismo, un género que narra la historia de nuestro Señor Jesucristo y que funcionan dentro de la predicación de la iglesia de esta buena noticia, que es lo que significa la palabra evangelio. Y lo que acabamos de leer es el prólogo, quitando unos cuantos versículos porque hablan de la misión de Juan el Bautista, y vamos a verlos más específicamente luego, sobre qué es lo que, de lo que estamos hablando. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora sí que vamos a empezar con la lectura literal. Primera pregunta. Tenemos el primer versículo. ¿Alguien me lo puede volver a leer rápidamente? En el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Gracias. ¿Quiénes son los involucrados en la acción? La palabra, Dios. La palabra.
Ok. Perfecto. ¿Y en dónde ocurre? ¿En cuándo ocurre, perdón? En el principio. Muy bien. No podemos ir como más allá porque el texto no nos permite saber cómo. No sé si ustedes quieran sentarse hacia ese lado para que no queden como tan así. Porque pues no nos habla una orden general para no quedar grosero. no nos habla de lugares, no sigue Juan Carlos. No se nos habla de lugares, no se nos habla de más acciones, sino que la palabra era en el principio, estaba junto con Dios y era Dios. De hecho tenemos un solo verbo que es el verbo ser y se repite 3 veces. ¿Sí? A partir de lo que hemos visto, ¿qué es la palabra? Dios. Muy bien, sí, pero estaba junto con Dios, ¿cierto que sí? Entonces uno no está junto con uno, ¿cierto que sí? Entonces, por lo menos podemos... exactamente, que Dios es más de una persona, ¿sí? ¿Y qué es en el principio? Entonces no sé si quieran anotar porque eso es muy importante. Hasta el momento sabemos que la palabra es Dios, pero está junto con Dios, entonces Dios es más de una persona. Eso es muy importante porque ya está en el texto. Pero entonces, ¿qué es en el principio? Pues el inicio de los tiempos, ¿no? Ok, muy bien. Perfecto. Eso vamos a verlo más adelante porque no es tan obvio como parece. ¿Y por qué se menciona la palabra? O sea, ¿qué significa eso de la palabra? ¿Qué significa qué, perdón? La palabra, o sea, ¿por qué se refiere a la palabra? O sea, ¿por qué creen que se dice existía la palabra? ¿Qué es la palabra? ¿No se les hace como un poquito raro? Sí, sería la Biblia. Pues es Jesús. Jesús. Sí, muy bien. Pero eso ya está como en el versículo 14, si no estoy mal. Entonces, si nos habla de en el principio, y pues lo escribió San Juan, que era judío y todo ese tipo de contexto, en este contexto, es muy provechoso para entender lo que nos remitamos precisamente al principio, como decía Felipe, al principio de los tiempos. Entonces, por eso nos saltamos de una vez a la lectura intertextual y vamos al principio de toda la Biblia, que está en Génesis 1:1, que también está en su hojita. Si alguien quiere hacerme el favor de leerlo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo, y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Dijo Dios: haya luz, y hubo luz. Dijo Dios. Exactamente, Mario. Voy a repetirlo. ¿Duro? Dijo Dios: haya luz y hubo luz. Exactamente. Eso es muy importante porque las culturas antiguas en general, politeístas, tenían esta idea de que el mundo había sido creado por una multiplicidad de dioses que habían tenido algún tipo de titanomaquia y que el pelo de los dioses surgió el pasto y cosas por el estilo. Obviamente, pues algunas más, otras menos. Pero el punto principal es que los judíos que recibieron la revelación creían que Dios había creado las cosas de la nada, ¿sí? Dios es, de hecho, el nombre de Dios, Yahvé, significa yo soy el que soy, yo soy el ser necesario, porque pues nada surge de la nada, eso quiere decir que siempre hubo alguien. Y pues esto ya es como mezclarle un poquito de filosofía, pero pues nuestra fe no es irracional, es bastante racional, y eso lo vemos en el nombre preciso de Dios, pues que fue revelado a Moisés desde la zarza. Perdón, es que ¿puedes repetir eso? Es que fue muy rápido. Ok, Sí. nada puede surgir de la nada, ¿cierto? Nada puede surgir. Entonces siempre hubo algo, ¿sí? Entonces ese Cuando ser pues es dices el que da. que soy, Estás diciendo que existió siempre. Sí, exactamente. Además que si tú lo lees en el Éxodo, se está viendo también un poco en contraposición a los dioses de los egipcios. Porque Moisés le pregunta a Dios que si me preguntan quién me ha enviado, ¿qué les voy a decir? O sea, me envió Ra, me envió Atón, sí, pues le dice, yo soy el que soy, ¿sí? Esos son pues obras de manos, pero yo soy el ser necesario, ¿sí? Que menciona Santo Tomás, pero eso es pues precisamente a la luz. Y entonces cuando vemos que Dios crea las cosas de la nada, la Biblia, en el Génesis lo dice que lo creó por medio de su palabra, ¿sí? O sea, Dios dijo, haya luz y hubo luz, ¿sí? No es como que los dioses lucharon y entonces precisamente de esto surgió. No funciona de esa manera, ¿sí? O sea, Dios crea las cosas a partir de la nada por medio de su palabra.
y su palabra es una persona distinta a él, ¿sí? Porque está con él. Porque está con él, exactamente, y está en el principio, ¿sí? Entonces, si lo ponemos en una línea temporal, vamos antes del principio y después del principio, y comparamos ambos textos, podemos ver que en el principio Dios creó el cielo y la tierra. Y en el principio existía la palabra. Todos son nuevos. ¿Qué cabeza No, se dice? están riendo porque es aceite. Ay, no. Pero no podemos creer que existe, entonces. A los que no se me han hecho, el CEITE es un edificio de acá, el edificio de Ciencia y Tecnología. Entonces, si perdimos más tiempo del que me habría demorado escribiendo la palabra completa. Entonces, antes del principio, pues obviamente existe Dios, porque Dios siempre existe, ¿sí? En el principio Dios creó el cielo y la tierra, y en el principio existía la palabra, y entonces, después del principio, pues obviamente, bueno, por obviedad, existe Dios también, y después del principio existe Rey. Existe Dios, existe el cielo y la tierra. Sí, o sea, aquí no me he inventado nada, es precisamente como lo tiene la Biblia, precisamente, ¿no? Entonces, lo que nos damos cuenta es que este esquema lo que hace es confirmar lo que ya habíamos mencionado, que la palabra es un agente dentro de la creación, porque pues si en la creación Dios creó el cielo y la tierra, y dice que en el principio existía la palabra, pues lo más lógico es que en ese momento es que haya participado dentro de la creación. Entonces cuando hablamos de palabra, cuando San Juan utiliza la palabra logos para referirse a esta palabra, está refiriéndose a un término que podría ser entendido tanto por judíos en este contexto, en el contexto de un Dios que no es como Zeus o como otros dioses, sino que crea las cosas a partir de la nada, solo con su voluntad y con su inteligencia, y que constituye en ese sentido otra persona, pero también es un término que tiene una importancia brutal dentro de la filosofía griega. O sea, muchísimos filósofos ya se habían referido al logos como un orden dentro de la existencia del cosmos, del cual ellos eran muy conscientes, pero que no sabían explicar. Entonces algunos se lo explicaban a partir de el arque, que era el agua, los 4 elementos, luego el Hapeiron y todo este tipo de cosas. Pues Dios ha conocido. Exactamente, ¿sí? Y de hecho de ahí viene precisamente la terminación logía de todas las ciencias, porque cada parte de la ciencia explica ese logos precisamente, ¿sí? Y pues San Juan, como obispo de Antioquía, está predicando tanto a judíos que había en esa parte del Imperio Romano, como a gentiles, a griegos. Entonces este término precisamente concilia todo este tipo de cosas y tiene un significado teológico muy grande, porque lo que viene a hacer nuestro Señor Jesucristo es a ampliar la alianza que Dios había establecido con el pueblo de Israel a todas las personas, ¿sí? Y ahorita vamos a ver eso. Pero entonces, ¿el logos es la palabra? Sí. O sea, logos es palabra en griego, pero no solamente una palabra, es todo tipo de pensamiento, ¿sí? Es relato, es lo que tú dices. Entonces aquí está refiriéndose precisamente a eso, pero de Dios, y que ese es el principio del cual viene toda la creación. Sigamos. ¿Alguien me ayuda con el siguiente versículo? 2. La tierra era caos y confusión y oscuridad por encima No, de no. Perdón. Él estaba en el principio con Dios. Esto nos refuerza muchísimo más esto de que estamos hablando de dos personas distintas, ¿sí? O sea, ya se dijo que era Dios, pero no estamos hablando de una sola persona, como hasta ese momento había sido entendido el monoteísmo, sino precisamente que dentro de ese único Dios hay más de una persona. Y no solamente hay dos,
sino que si nos remitimos otra vez al Génesis, eso sí no se puede dejar pasar. Ahora sí, léeme, Pau, por favor, el segundo versículo del Génesis. La tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo, y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Esta palabra viento en hebreo es ruaj, que significa, o sea, también se traduce como soplo o espíritu, ¿sí? Precisamente. Y si en el principio también del Génesis se habla de un espíritu de Dios, que pues no dice Dios se movió sobre las aguas, sino un espíritu de Dios, pues está hablando también de la tercera persona, ¿sí? Que es el Espíritu Santo, que tiene una importancia muy grande porque pues el Espíritu Santo es lo que se nos comunica, es la forma en la que, o sea, como Dios se comunica en el sentido de se hace común a la criatura, ¿sí? A nosotros como criatura. Entonces por eso es que está sobre las aguas y por eso es que nosotros somos bautizados con agua, dentro de mucho más que va a ser entendido en todo el Evangelio de Juan, de manera específica. Entonces de ahí sale la Santísima Trinidad. Sí, además después en muchas otras partes de la Biblia. No sale en ninguna parte de manera específica, ¿sí? Pero, o sea, como podemos verlo, o sea, teniendo como haciendo el exégesis, pues sí se hace bastante bien. ¿Alguien me ayuda con el tercero? Todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. Esto es precisamente lo que acabamos de ver, ¿sí? O sea, hasta el momento vamos de manera correcta porque o sea, a medida que el texto va avanzando, pues se va precisamente confirmando lo que decíamos. La palabra existe en el principio porque es por medio de ella que se crea todo cuanto existe, ¿sí? O sea, cuando Dios dijo, haya luz, o sea, ahí hubo palabra, ¿sí? Cuando dijo, se creó el cielo y la tierra, ahí hubo esa palabra, ¿sí? Si van teniendo preguntas, me levantan la mano. ¿Sí? Siguiente, por favor, el 4. En ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Ok, estamos hablando de otro concepto muy, muy importante que es divinidad. ¿Qué creen ustedes que se refiere a esto de vida? O a ustedes más bien, o sea, que... Sí, o sea, ¿qué sienten? O sea, no que sienten. No que sienten. Pero, ¿qué les dice a ustedes cuando precisamente se dice que en esta palabra con la que se creó el universo entero, toda la totalidad de las cosas que existen, estaba la vida? Sí, no, también, no sé si solo soplo o soplo de vida, bueno, no sé cómo que me parece, pero pues en relación con el Génesis también, de ahí se creó todo cuanto existe. Ok, ¿alguien más? Bueno, sí, este está un poquito más complicado y definitivamente si ponemos como toda la intertextualidad, pues nos tocaría mirar todo el Evangelio de Juan en una sola y no se puede. Pero, por ejemplo, vemos que se hace muchísimo más claro cuando Jesús decía, en ella estaba la vida, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese es, o sea, dice muchísimo, porque ya viendo las cosas un poquito más epistemológicas, cuando hablamos de la palabra de Dios con la que se crea todo, también hablamos del concepto epistemológico de verdad, ¿sí? Y cuando Jesús dijo yo soy la verdad, no simplemente decía que lo que yo digo es verdadero, sino que Él de manera real y específica era la verdad, ¿sí? La verdad pues que se encarnó, como vemos ya más adelante, pero Él era precisamente esa verdad constituyente de todo, y esa verdad es luz para los hombres, ¿sí? Los hombres somos pues las criaturas que podemos conocer la verdad porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, y por eso es que se dice que es luz para los hombres, pero no solo luz, sino vida. Y la vida tiene, o sea, se expresa en un sentido soteriológico también en todo el Evangelio de Juan, como vemos en define soteriológico, exactamente, para allá iba. Soteriológico tiene que ver con la salvación, ¿sí? Que es a lo que se trata el Evangelio. Gracias, Astrid. Por ejemplo, lo vemos en el capítulo 4 de Juan con el diálogo de la samaritana, ¿sí? En el pozo, que dice, yo soy la fuente de agua viva, ¿sí? O sea, el que bebe de esta agua no tendrá sed jamás. En el capítulo 6, cuando se da el discurso del pan de vida, precisamente, yo soy el pan de vida, el que come de este pan vivirá para siempre, ¿sí? Vuestros padres comieron del maná y murieron, ¿sí? Pero el que come de este pan vivirá para siempre. Es precisamente de una vida verdadera, porque
pues nosotros estamos sujetos a la muerte por el pecado, ¿no? Y es por eso que estamos hablando de algo que tiene que ver con la salvación. Es por esta verdad, es esta verdad salvífica. ¿Sí? ¿Preguntas? Listo. Siguiente, por favor. Sí. Y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. Exactamente. Porque si veníamos diciendo específicamente que la luz era esto que ilumina a los hombres, que era esta razón, pues las tinieblas son por contraposición el pecado. Y eso lo vemos también dentro del Génesis, como pues el pecado engendra muerte, y eso luego también lo recoge San Pablo. Y precisamente a eso se refiere con tinieblas. ¿No? Porque en el 4 dice que la vida era la luz de los hombres. Muy chévere que lo hayas visto. ¿Alguien tiene alguna idea de por qué debe ser este era y no es? Ya no no es. ¿Bien? Ya no es. Sí, exacto. O sea, que ya no es. ¿Cómo dice? Y la vida era la Porque- luz de los hombres. Porque, ¿El pecado? pero también porque Cristo vino al mundo. ¿Qué lo dijo otra vez? Por la caída, exactamente. Cuando se refiere de era, no es como que haya dejado de ser, pero sí remite precisamente a un estado anterior a la caída de Adán y Eva, ¿sí? Estamos hablando del estado precisamente en el que los seres humanos, Adán y Eva, no estaban sujetos al pecado y la luz estaba con ellos, ¿sí? Las tinieblas en contraposición pues están, o sea, sí, de hecho me ayudaste muchísimo a más articular lo otro, porque gracias a este era, vemos que surge el pecado y ahí surgen las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Pero digamos, en el caso de las tinieblas también se podría ver como en el caso del don Serbian de Lucifer. Sí, oye, sí, obviamente, porque, pues, o sea, sí obviamente Dios, o sea, la palabra creó el cielo y la tierra, y bueno, muy importante que les he dicho, porque cuando hablamos de cielo y tierra no hablamos de eso que está azul arriba y de esto que no es azul que está abajo, sino está precisamente hablando de la realidad material y de la realidad de la creación sobrenatural, que son pues los ángeles. Y sí, obviamente funciona perfectamente bien, porque los ángeles como criaturas también tienen, o sea, son, o sea, pues están después del principio, aunque pues no son temporales, entonces no tienen como una antes y un después. Pero sí, o sea, lo que dices tiene muchísimo sentido. Sin embargo, o sea, no le encuentro ningún error, sin embargo, pues aquí dice que era la luz de los hombres. Entonces, por lo menos el autor no consideró pertinente señalarlo, sino que está hablando de los hombres, ¿sí? O sea, de algo que nos atañe a nosotros, porque pues él no está escribiendo para ángeles. Muy bueno, gracias, que día sin ti. La palabra, bueno, ¿quién sigue? 6. Nueve, sí, es verdad. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Ok. Precisamente como estamos hablando que la palabra es la verdad, ¿sí? Como que aquí se hace muchísimo más específico, como ya me había dicho, la palabra es la verdad. La verdad no solamente ilumina a un puñado de hombres, sino que todos los hombres, todos los seres humanos fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y cuando la Biblia dice esto, cuando somos imagen, una imagen es algo que se puede ver, que se puede reconocer. Los seres humanos podemos reconocer a Dios, podemos entablar una relación con Dios. Y esto se hace por medio de la verdad, ¿sí? Y la verdad ilumina en ese sentido a todos los hombres. Y esto representa muchísimo el sentido católico, en el sentido de universal de la revelación y del evangelio, que es precisamente para toda criatura, porque todos los hombres pueden conocerlo. Siguiente. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por ella, y el mundo no la conoció. Ok. ¿Sigan teniendo alguna impresión que quieran? Ahí ya se refiere, me imagino que a la encarnación misma, ¿no? Cuando dice que Sí, el mundo estaba. exactamente. Totalmente, sí. Eso está bastante claro, ¿sí? O sea, ya entendiendo que la palabra es Jesús, y cuando se dice que en el mundo estaba, se refiere precisamente a su
al hecho de que vino, que estuvo con ellos y precisamente porque el mundo fue hecho por ella, pero que el mundo la rechazó, ¿sí? Como eventualmente pasó con la crucifixión. 11. Vino a su casa y los suyos no la recibieron. Este ya es un vainazo un poquito más fuerte. Casa, en el contexto en el que estamos hablando, se refiere no solamente a una familia, sino a todo un linaje, ¿sí? Y aquí se nos habla específicamente del linaje judío, que no aceptó la venida del Mesías que llevaban esperando. Esto visto como de una forma muy, completamente relacionada, pero también se puede ver en términos muchísimo más generales a todos los seres humanos, porque también es cierto que los seres humanos rechazamos esa verdad y también somos casa de Dios al ser seres humanos. ¿Dime? Al ser exactamente, precisamente el ser templos del Espíritu Santo. Y entonces esto no es un llamado al antisemitismo, ni mucho menos, porque también va a aplicar a todos nosotros. ¿Sí? Sí. Quiero que quede muy claro, ¿no? Siguiente. Pero a todos los que la recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Aquí ya vemos en el prólogo preciso del texto del Evangelio de Juan, que lo que se está haciendo es hacer un buen anuncio, ¿sí? Evangelio lo que significa es buena noticia. Y la buena noticia es precisamente que a quienes Dios dio la autoridad de hacerse, a quienes lo recibieron, lo digo exactamente para no embarrar. A todos los que la recibieron les dio el poder de hacerse hijos de Dios. ¿Y quiénes son los que la recibieron? Sí, porque eso es lo que nos interesa. Los que creen en su nombre. Creer en su nombre no es creer en el nombre de Jesús de Nazaret. El nombre es la persona por completo, ¿sí? O sea, quienes creyeron en quién fue Él exactamente, no en lo que se dice que fue Él. ¿Sí me va a entender? Porque esto se presta como muchas interpretaciones que tienen como... en las que tiene su origen todos los conflictos del cristianismo actual. ¿Qué es creer en Jesús y cómo me afecta eso para la salvación? ¿Es simplemente decir yo creo en Jesús? ¿O es más bien una completa entrega a lo que Él fue, a lo que Él hizo y a lo que Él dejó? ¿Sí? Una pregunta. Antes, cuando dice que llegó a su casa, decía que se refería a los judíos, al pueblo de Israel. Con cierta explicación. Pero ¿sí? ahorita cuando dice todos, me da la impresión como que nos incluye ahí. Obviamente, porque hubo muchísimos judíos que así lo recibieron, ¿no? De hecho, pues los primeros cristianos fueron exclusivamente judíos. Por ejemplo, si tú lo ves en los Hechos de los Apóstoles, esas personas que estaban ahí en el capítulo 2 en Jerusalén era precisamente porque eran judíos en la fiesta de Pentecostés, que era una fiesta judía, y ellos se convierten al cristianismo. Ya la entrada de paganos al cristianismo es algo que se da con toda la crisis del capítulo 15 de si tienen que circuncidarse o no y estas cuestiones. Pero sí, obviamente se refiere también... Exactamente. Pero obviamente hubo judíos que aceptaron a Jesús, los 12 apóstoles, por ejemplo. Entonces, aquí queda muy claro, o sea, que los que creen en su nombre son los que recibieron el poder de hacerse hijos de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra, el ser Dios quien la pronuncia, o sea, con este Dios de acá, hablamos de un Dios Padre, ¿sí? Y la palabra que también es Dios, pero es engendrada, es Dios Hijo, ¿sí? Y esto lo decimos en el credo. Engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, ¿sí? Todo es completamente bíblico. Y como hijo de Dios, quienes creemos en Él, tenemos también pues recibimos de Dios autoridad para convertirnos en hijos de Dios, ¿sí? No solamente en criaturas, sino en tener una relación completamente de completa fidelidad y de completa herencia, ¿sí? Que eso es algo maravilloso, como vamos a ver justo ahora. Siguiente. La cual no nació de sangre ni de deseo de hombre, sino que nació de Dios.
¿Ahí termina? Sí. Sí. ¿Está Bueno. refiriendo a Jesús? A la autoridad, ¿sí? Cuando nos dice precisamente, o sea, la autoridad de dónde nace, no nace ni de sangre, ni de deseo de hombre, sino que nace de Dios. ¿A qué se refiere con que no nace de sangre? No es un... Que no es por A lo biológico, ¿no? Al acto. Correcto. Sí. Recordemos que estamos hablando, o sea, venimos de un Antiguo Testamento completamente genético, estamos hablando del pueblo de Israel que eran hijos biológicos de Abraham y que pues están organizados en las 12 tribus de Israel, sí, pero es una etnia completamente. Aquí ya no estamos hablando, o sea, hacerse hijos de Dios no es una cuestión que tenga que ver con apellido, por así decirlo, ¿sí? Es una cuestión que tampoco nace de la voluntad de los hombres, ¿sí? O sea, no es que a alguien le nació ser hijo de Dios, sino que es algo que Dios mismo da, ¿sí? Es algo que Dios concede de manera gratuita. Y siguiente. El 14, por favor. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Este es como el punto central de todo lo que creemos, ¿sí? La palabra, que ya hemos visto qué es lo que es, no es simplemente como un título o algo por el estilo, sino que estamos hablando realmente de la palabra de Dios y del concepto específico de verdad. Se hizo como tú y como yo, ¿sí? Se hizo un niño pobre que nació en una cueva, que sufrió la persecución, que se sometió a la tentación incluso, y que eso fue lo único en lo que difirió con nosotros, y es que donde el primer hombre cayó, el segundo hombre, o sea, el primer hombre de la nueva creación no cae, ¿sí? Y lo que viene a ofrecernos es precisamente eso, que precisamente porque se hizo como nosotros, hizo su morada entre nosotros, o sea, nosotros podemos contemplar su gloria y la gloria que recibe del Padre como hijo, como hijo único, ¿sí? O sea, porque pues, o sea, cuando hablamos de hijo único se refiere porque, o sea, Dios solamente engendró a la palabra, pero a nosotros nos hace hijos también, precisamente porque nos hacemos uno con Cristo, ¿sí? Chao, que estés muy bien. Y pues lleno de gracia y de verdad, o sea, cuando se refiere a, pues la gracia es precisamente como lo entendemos, la felicidad, Dios mismo, y son estos temas precisamente los que nos hacen uno con Cristo y nos hacen hijos de Dios. Siguiente, porfa, 16. Pues de su plenitud hemos recibido todos y gracia por gracia. El siguiente, por favor. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. Ok. En el versículo 16, bueno, nos comimos en el versículo 15 por lo que les comento que algunos hablan del testimonio de San Juan el Bautista, pero en él precisamente dice San Juan el Bautista que él vio la gracia y la verdad de Jesucristo, y entonces se habla de una plenitud, ¿sí? Precisamente porque no estamos hablando de un concepto pequeño como de algo verdadero, sino de la verdad en todo su conjunto, y es de esa plenitud que nos habla el testimonio de los apóstoles y el testimonio de San Juan el Bautista, que como veremos más adelante pues le costó la vida, así como a los apóstoles. Y la ley fue dada por medio de Moisés, o sea, el primer testamento, el Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento, que no se basa en una ley, sino en la gracia y en la verdad, han llegado por Jesucristo, y Él es el que lo comunica, porque, como dice en el versículo 18, a Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre, Él lo ha contado. precisamente porque esta palabra que es Dios y que está junto con Dios es la que lo revela, ¿sí? No es ningún otro hombre, cualquiera, sino nada más y nada menos que Dios mismo, pues en su segunda persona, que se comunica con nosotros y que asume nuestra humanidad. Esto es querigmático, no sé si están familiarizados con el término, pero se refiere precisamente al primer anuncio que hacía el cristianismo. Eso se ve en el segundo
capítulo de los Hechos de los Apóstoles, eso es un poco un querigma. Y pues lo que nos trae, o sea, obviamente San Juan está abriendo su evangelio y en términos muchísimo más densos y más complejos, porque como acabamos de ver, es un texto sumamente profundo y sumamente bello. Nos está explicando precisamente cuál es el misterio de todo lo que va a anunciar, y es precisamente que Dios se hizo como nosotros y que Él es el que lo comunica, precisamente por este misterio de la Trinidad. Y ese pues es el prólogo de Juan. ¿Alguien tiene preguntas, algo que quiera decir, algo que quiera ahondar? Yo tengo una pregunta. Cuando tú hablabas en el versículo 13, que dice: el cual no nació de sangre ni de deseo del hombre. Cuando se habla del deseo del hombre, ¿es que una petición o es? Sí, o sea, tú no, digamos que también la naturaleza caída del ser humano no nos puede hacer dentro de nosotros mismos buscar a Dios, sino que Dios también toma la iniciativa. No sé si lo... Las promesas que hizo Dios. Sí, obviamente, en las promesas del Antiguo Testamento pues también está como la cuestión de Dios, pero es algo que Dios da, ¿sí? Es un regalo gratuito y no es algo como que tú estés pidiendo, ¿sí? Es algo que independientemente de que tú desees o no desees, Dios lo da, independientemente también de que tú lo aceptes o no lo aceptes. Creo que es importante señalar en nuestra línea del tiempo que en el principio la palabra ya era, o sea, que no era criatura, porque en el principio fue cuando Dios crea el cielo y la tierra. Como la palabra no fue creada, hay solo dos opciones: o eres Dios o eres criatura, y pues como no es creada, pues es Dios, porque nos dice el primer versículo, era Dios. Sí, eso también es muy, pero muy importante. O sea, Dios no crea a Jesucristo. Jesucristo es Dios en una segunda persona, precisamente porque cuando Dios crea las cosas con su palabra, engendra su palabra, y esa palabra pues también es Dios porque no es criatura. Pero ahí se engendra. Sí. ¿Y el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la relación precisamente que existe entre Padre e Hijo de amor, ¿sí? Todo esto ocurre, o sea, no existe en un antes y un después, porque antes del principio no existía el tiempo también tiene un principio, y eso no es algo solamente teológico, eso también es físico, ¿cierto, Pablo? Sí, bueno, o sea, si ustedes le preguntan a una persona así muy atea qué había antes del Big Bang, la persona les puede decir como que no, es que antes del Big Bang no existía tiempo, y no sé, ¡oh, qué pro, sabe mucho! Pero eso lo dijo San Agustín en el siglo IV. Y entonces, pues, o sea, no es como que haya un antes y un después en este tipo de cosas, y pues a los seres humanos nos queda muy difícil saber esto, pero Dios engendra la palabra cuando pronuncia, obviamente no estamos hablando de sonido ni nada por el estilo, la palabra con la que se crea el universo, con la que dijo que haya luz, ¿sí? Y de la relación que existe entre esta palabra engendrada y el Padre que la engendra, pues está el Espíritu Santo, que decimos que es que procede del Padre y del Hijo, ¿sí? En el credo. No, pero es que cuando dice que la cual no nació de sangre ni de ese hombre, sino que nació, ¿se está hablando desde la palabra? De la autoridad. No, de la autoridad. ¿Sí? ¿De cuál autoridad? Nos dio autoridad de ser hijos de Dios. ¿Sí? O sea que el hecho de ser hijos de Dios, también por eso hay que cuidar la palabra de nosotros. ¿Sí me va a entender? No. Porque tú hablas de palabra. Ajá. Yo entiendo lo que estás explicando, dónde viene el origen de la palabra y que Jesucristo es la palabra. Ajá. Pero realmente la palabra también es la parte comunicativa. ¿O simplemente estamos hablando del hecho de que es Jesucristo? Aquí solamente estamos hablando de la palabra, o sea, como te digo, logos no es solamente la palabra que uno dice, sino que es un concepto griego, ¿sí? O sea, es un concepto, pues no solamente griego, porque como vemos también tiene su repercusión dentro del pensamiento judío, pero, o sea, los filósofos griegos explicaban el logos como este orden que existe en la naturaleza, que explicaban pues a partir de los 4 elementos, a partir de todo este tipo de cosas, pero pues no es de la palabra como que nosotros decimos, ¿sí? O sea, no es el speech en inglés, sino precisamente de palabra como, o sea, la palabra de Dios.
Sí, creo que la confusión de la autoridad se ve que tiene la hoja, está traducido como poder. Sí, Es por eso. Es que dice el poder y luego dice la cual, no sé. Bueno, igual como dato, pues respecto a eso, el estudio también está hecho en base al texto griego, porque yo soy filólogo. Entonces, pues ese tipo de cosas se ven pues, a la luz del texto griego. Entonces, digamos, poder aquí es masculino y la es femenino, entonces queda súper loco. Pero no, en el texto original se refiere a la autoridad. Chao, Daniel, cuídate. Yo tengo una duda respecto al versículo 17, donde habla de la ley de Moisés y luego pues, de la gracia que llegó con Jesucristo. Porque se me viene a la mente esto que dicen sobre todo los no creyentes, pues una visión errónea obviamente, donde se toma el Antiguo Testamento como algo, pues en términos de ellos, como autoritario, así, mientras como que el Nuevo Testamento ya es como pura misericordia. Sí, básicamente, obviamente es una visión totalmente errónea, pero digamos hablando en los términos de ellos. Y pues digamos ahí pues, me surge la duda de, pues digamos porque Dios le revela a Moisés esta ley, que digamos, pues yo creo que fue, digamos en cierto sentido, por lograr el perfeccionamiento del hombre tras la caída, pero digamos obviamente ese perfeccionamiento se logra hasta cierto punto, digamos, solo con Jesucristo, ¿no? Entonces digamos ahí me pregunto, digamos, de esa relación de la ley, no sé si me hago entender de la ley. Sí, pues hay que, o sea, todo lo que tiene que ver con la ley de Moisés tiene que verse muy en el contexto en el que estaban, porque pues para nosotros puede ser la cosa más brutal del mundo, ¿sí? Y nos parecería muy extraño que viniera de un Dios que, pues, como explicamos, es la suma verdad. Pero los pueblos que circundaban a los judíos en esa época eran pueblos realmente brutales, ¿sí? O sea, la narración, por ejemplo, de Sodoma y Gomorra, estamos hablando de un pueblo en el que tú llegabas y te violaban. O sea, existía todo tipo de maldad y de barbaridades. Y, por ejemplo, se establece la ley del talión, ¿sí? En la ley de Moisés. Y pues uno le parece, no, terrible, ojo por ojo, diente por diente, es muy malo. Pero antes de eso era la ley del más fuerte, o sea, tú me pinchas un ojo y yo voy y mato a tu mamá, a tu abuelito, a todo el mundo. Entonces, precisamente la ley de Moisés en su contexto sí genera un salto de civilidad muy grande en ese sentido. No, pero o sea, también pensaba, digamos, como la ley de Moisés en el sentido de, como decir, un orden natural que ya está establecido, pero digamos a pesar de seguir pues ciertos parámetros morales y esto no es suficiente, ¿no? Para la salvación. Sí. Entonces digamos, o sea, está pensando eso como en el sentido de que, listo, obedecer estos parámetros para lograr cierto perfeccionamiento del hombre, pero ese perfeccionamiento solo se logra a través de Jesucristo. Sí, eso sí me parece increíblemente aceptado, porque pues eso también era una discusión bastante presente en la época del pues en esta época, en el primer siglo, precisamente porque había cristianos que se convertían dentro del judaísmo, pero que eran súper judíos en muchas cosas y seguían apegados a que no, es que el griego que se convierte tiene que circuncidarse y todo este tipo de cosas. Y pues, o sea, la mayoría de cartas de San Pablo dan cuenta de que esto era un problema grave dentro de la iglesia primitiva y que él afronta diciendo como que es que circuncidarte o lavarte todas las manos todo el tiempo, ese tipo de cosas, no salvan tu alma, ¿sí? O sea, lo que salva tu alma es un don de Dios de recibir las gracias del Espíritu Santo. Y eso pues también es el centro de la nueva alianza. Es una alianza de gracia, no de ley. Y también tiene la repercusión social de que el cristianismo nunca desarrolla un código legislativo propio, como digamos la ley Sharia del Islam, o la misma ley de Moisés, sino que las sociedades cristianas posteriores van a tener un gobierno secular precisamente porque en cuestiones morales pues está la gracia, ¿sí? Sí, pero digamos ahí también entra la ley, un orden natural. Obviamente, claro que sí. O sea, porque obviamente la ley humana se tiene que ajustar a la ley natural que tiene origen en Dios. Sí, sí, muchas sociedades efectivamente sí pues pretendían esto. Pero a lo que me refiero es a que siempre existió en el cristianismo una diferencia entre el príncipe y el obispo, por así decirlo. ¿Sí? O sea, no es como en otras religiones o en el mismo judaísmo, en el que el rey, por ejemplo, de Israel tenía como una función